Bendiciones, les saluda el apóstol Fernando Rodríguez del Ministerio Luz a las Naciones de aquí de la ciudad de Albertville y queremos esta noche ministrarles un tema que es muy importante en el ministerio. Yo creo que no solamente en el ministerio, sino que podemos usarlo en muchas áreas de nuestra vida. Creo que es bien determinante caminar con metas. Vamos a hablar de metas, ya sea ministeriales, metas familiares, metas a nivel financiero, metas de crecimiento y queremos bendecirles. Y tengo en esta tarde a un hijo espiritual, el cual queremos mucho, de la ciudad de Nueva York, que está con nosotros, que vamos a estar compartiendo este tema juntos, porque creo que el cuerpo de Cristo, los líderes necesitan tener visión y tener metas, no solamente visión, sino metas para alcanzar esa visión que Dios les puso en el corazón. Así de que eh, estaba meditando de dónde podemos tomar en la Biblia el concepto de metas, porque como tal la palabra no existe, pero hay una palabra que es muy similar o es lo que la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 22-28, dice: determinarás una cosa y te será firme. O sea, te propondrás hacer algo y lo alcanzarás, lo lograrás. Va a haber firmeza en la conquista de lo que tú te propongas. Entonces, alguien que no tiene metas está vacío, no va para ningún lado, no tiene rumbo, no tiene un puerto a donde llegar. Pero cuando hay una propuesta en el corazón de nosotros, Dios realmente bendice esos proyectos que hay en nuestro corazón, esas metas que tenemos de alcanzar algo, de tener algo. Eso se interpreta mucho en la Biblia como denuedo, como determinación. La mujer del flujo de sangre tenía una meta de ser sanada y dice que decía en su corazón, tenía expectativa. Así de que Dios se mueve en las personas que tienen determinaciones, que tienen metas en el corazón. Y quiero presentarles a, al pastor Jairo Calix, un tremendo hombre de Dios con un llamado apostólico. Y vamos a hablar del tema de metas, lo importante. Platíquenos usted, pastor Jairo, ¿por qué es importante que un creyente tenga metas espirituales o metas de cualquier tipo? Amén. Gracias, apóstol, por este tiempo, esta oportunidad. Definitivamente que este es un tema clave en un lugar donde no hay visión, en una iglesia donde no hay una visión, donde no hay metas. Creo que el pueblo empieza a decaer porque no tienen un impulso, no tienen algo que los anime ¿Cierto? a lograr un objetivo, ¿verdad? Y una de las cosas bien importantes en las metas a nivel ministerial que yo he podido experimentar es que muchas veces las personas suelen pensar, no todas, pero algunas, que las metas uno se las propone en un aspecto personal, pastoral, y realmente no han llegado a ese nivel de entendimiento donde quien nos guía a nosotros es Dios, Amén. quien pone en nosotros ese querer, ese hacer es el Señor, y no viene directamente de un deseo personal, sino un Amén. deseo que Dios pone en nuestras vidas para poder ejercerlas y poder impartírselas al pueblo, poder impartirles la visión, la meta que Dios nos ha encomendado a nosotros. Entonces es bien importante cuando tenemos un pueblo que ha entendido ese nivel de razonamiento, y no solamente razonamiento, sino de revelación, entendiendo que nosotros somos siervos, no nos mandamos solos, sino que estamos para servirle al Señor y obedecer al Señor. Amén. Sí. Qué poderoso. Mientras usted hablaba, el Señor me traía a la memoria el trabajo apostólico del apóstol Pablo. Hace algunos años yo fui a Grecia
y a mí me impresionaba las distancias que tenía que caminarse a pie para llegar a un territorio, para tomar una ciudad. Y llegamos a Atenas y de Atenas tuvimos que manejar como 7, 8 horas hasta llegar a Tesalónica. Y eso era a 70 por hora en aquellas calles. Y venía a mi mente cómo este hombre tenía esa determinación de llegar a una ciudad, establecer una iglesia, dejar una iglesia formada y luego caminar días y meses Ujú. hasta llegar a otra ciudad, establecer una iglesia y de allí ir caminos que ahora para nosotros en un día lo logramos, en avión, en todas las comodidades. Pero me venía a la mente que Pablo dice en la Biblia, he terminado la carrera, la asignación que Dios me dio, el trabajo apostólico que se me puso que yo hiciera, yo lo concluí y dice, estoy listo. ¿Cuántos hombres de Dios Ujú. no van ni a la mitad, no van ni al 10% de lo que Dios en el cielo escribió para ellos? Porque Dios escribió una meta para nosotros. Ujú. Dios puso un número de iglesias que tenemos que levantarle, un número de discípulos que tenemos que Así formar. es. Dios puso un número de ciudades que tenemos que conquistar, plantar iglesias, levantar hijos, levantar territorios, pero a veces nos entretenemos en lo pequeño, Ujú. en lo temporal, y no nos metemos en la cabeza que el cielo está demandando de nosotros el cumplimiento de un llamado, de un ministerio, que terminemos una asignación. Pablo dice, he llenado todo del Evangelio, Ujú. desde Ilírico hasta no sé dónde, y dice, todo lo he llenado del Evangelio de la gracia de Dios. Y, y eso era una meta que Dios le dio a él, Ujú. pero ahora tenemos un desafío mayor, tenemos territorios, tenemos ciudades, tenemos una generación nueva que estamos conquistando, que ya es todo a través de redes sociales, de todo lo que son lo nuevo que está saliendo. Entonces, ¿cómo la iglesia tiene que entender que, que hay una medida que Dios le pone en el cielo para que esa iglesia no sea conformista, no se conforme a solo hacer cultos, cultear con las mismas caras, con los mismos hermanos? No llega nadie nuevo, no hay una visión, Ujú. no hay nada. O sea, simplemente nos entretenemos en una religión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos activar en los pastores, en los líderes, ese deseo de trabajar con metas en el ministerio? ¿Qué consejo usted le daría a todos esos pastores que están en un estancamiento, frustrados? Dice la Biblia que Pedro había tratado de pescar, pero no había pescado y toda la noche estaba frustrado. Y este podcast es para esa gente que no ha logrado pescar, no ha logrado alcanzar nada, pero dice que Dios te da una palabra y esa palabra, Ujú. si tú lo obedeces, esa palabra te va a llevar a una conquista. Amén. ¿Qué le podemos enseñar a todos esos pastores que están allí escuchándonos? Sí, hermoso todo lo que ha dicho Apóstol y tomo algo que usted ha dicho que es la determinación en uno como pastor ejerciendo un trabajo apostólico donde, como decía anteriormente, Dios le establece a uno metas, retos y si uno no está determinado, entonces eso es lo mismo que uno va a impartirle a la gente y yo creo que una de las cosas más fundamentales en todo esto, apóstol del avance, de la conquista, es poder formar hijos, discípulos. Ujú. Creo que de cierta manera en algún momento yo pude experimentar personalmente y tengo esa experiencia de poder trabajar con ovejas y trabajar con hijos. Creo Mm. que el hijo entiende, el hijo es conocedor y el hijo se conecta a la visión. Una de las cosas que
Sucede en este tiempo con la iglesia, los hijos que tenemos, que de cierta manera terminan pagando también el precio, ¿verdad? Acabamos de regresar de Honduras y vinimos para acá para poder también recibir, estar con usted. Hemos estado ausentes ese tiempo, pero cuando hay hijos que entienden, que están conectados con la visión, que están conectados con el corazón de uno, las cosas se hacen más fáciles. Entonces, creo que los pastores deberían de enfocarse en levantar gente con un corazón de hijos. Eso les va a ayudar bastante. Yo lo he experimentado en el ministerio, y no solamente a nivel local en las iglesias, sino impartirles también a sus pastores ese corazón de hijos, ¿verdad? Los pastores, como me pasó a mí, yo sé que hay muchos pastores así, muchas veces están batallando con personas que no van a hacer un clic con la visión, no van Con a el hacer espíritu. una conexión con el espíritu de uno, y muchas veces los pastores suelen, no quisiera usar la palabra desperdiciar el tiempo, pero invierten tiempo Invertir tiempo. en lugares o en personas que no van a recibir la visión, y eso lo que trae sobre los pastores es un desenfoque, Desenfoque, ¿verdad? frustración, desánimo. Y eso le hace perder un impulso porque el, el fracaso al no lograr algo te puede llevar a una desilusión porque Ujú. como no lograste formar un discípulo en alguien que tú expectabas que iba, iba a tomar el manto o iba a tomar la visión que tú tienes, entonces los pastores dejan de hacerlo. Ujú. Toda la gente es igual y todo el mundo es igual. Entonces eso nos lleva a frustrarnos y dejar de perseguir. Pablo habla, ese término me gusta, yo prosigo, yo Ujú. persigo, yo fui asido por Cristo, fui tomado por Cristo y persigo la Ujú. asignación que se me dio. eh, la iglesia tiene que tener metas de crecimiento. O sea, el estancamiento no es el diseño de Dios para un ministerio. Así es. Yo sé que mucho pastor, mucho líder se conforma con los que tienen, los mismos de la carnita asada, los mismos de la galletita, hacen los líderes hacen Sí. eh, eh, células estancadas, ponen una silla vacía, pues nunca la llenan, a nadie invitan, se comen la galletita después de la célula, pero no pasa nada, no hay milagros, nadie invita a nadie, hay un, este, una sequedad en el corazón. Yo creo que una de las cosas que nos lleva a perseguir una visión es estar avivados en Dios, es tener el amor de Cristo en nosotros Importantísimo. y desear que la gente se salve. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Albertville, eh, yo me la pasaba orando y llorando por la gente. Es tremendo lo que Dios puede hacer en nosotros, darnos amor por alguien Ujú. que nunca hemos visto en la vida, amar a una gente que Ujú. nunca hemos visto y dar nuestra vida, porque literalmente dar nuestro tiempo es dar nuestra vida por gente que no conocimos, que no es nuestra familia, pero Dios es el único que puede hacernos. Y cuando Dios nos llena de su amor, es más fácil alcanzar la gente. Ujú. Jesús dice a los discípulos de él, porque los discípulos de Cristo tenían un problemón en el corazón de ellos para alcanzar la gente. Jesús les dice, por camino de samaritanos no vayáis, ni por camino de gentiles. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús no los enviaba a ganar los gentiles o no los enviaba a ganar los samaritanos? Yo me di cuenta de esto, y es que tú no te puedes ganar a alguien que no amas. Ujú. O sea, por eso, para tener una meta de alcance, en crecimiento, el amor de Dios necesita ser derramado en mi corazón para amar la gente,
a la gente de nuestra comunidad, amar a la gente que es diferente a nosotros, porque usualmente a veces nos gusta amar a nuestros familiares, nuestros paisanos, Ujú. pero Dios nos pone a amar gente que es de cultura diferente. Y dice la Biblia, te traeré gente de lengua extraña para que los ames. Entonces, a veces el discípulo, la razón por la que no logra alcanzar es porque el corazón todavía no ha sido tratado, no ha sido lleno del amor de Dios Así es. para embarazarse y dar a luz esos hijos que Dios le va a dar si él se llena del amor de Dios. Así es, apóstol. Y una de las cosas que a mí más me impactó al momento de empezar el ministerio, que cuando Jesús vio la multitud, dice que él tuvo compasión de ellos. Y cuando uno tiene compasión por la gente, no le importa el color, la raza, la cultura. Y a veces lo que hace falta en un pastor que no tiene metas, que no se preocupa por un crecimiento, creo que es falta de compasión. Ujú. No le importa si su comunidad se está yendo al infierno, si está atada, si está destruida, si hay familias que se están separando. Entonces, una de las cosas principales que tiene que haber en el corazón de uno como pastor es compasión. Es compasión por la gente, compasión por las almas, sin importar cómo estén, dónde estén. Si no hay compasión, no va a haber un fruto en las iglesias, porque si somos iglesias es para alcanzar al que está El que perdido. está perdido. Y dentro de lo que usted también decía, apóstol, de mantener ese fuego avivado, que a veces por las experiencias que uno pueda vivir, son ataques muchas veces brutales al ánimo de uno, a ese fuego que uno quiere mantener. Y quisiera compartir un texto bíblico. Jeremías capítulo 20, versículo 9 dice, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Entonces, hay una situación que muchas veces también las personas no entienden, las personas que no tienen un corazón de hijo, que lo que nos impulsa a nosotros a trazarnos Ujú, metas es un fuego que nosotros no podemos controlar, que nos ujú. impulsa, que nos da visión, que nos da Dios esa fe para poder dar los primeros pasos. Y por eso es bien importante que la iglesia entienda que un pastor conectado con Dios siempre va a trabajar bajo una dirección y un fuego puesto por el Señor. Y principalmente si se combina ese fuego más esa compasión, entonces va a haber un crecimiento grande. Yo he tenido la oportunidad de conocer pastores que por el pasar del tiempo, como usted decía, apóstol, se acostumbraron a tener las mismas personas. No hay metas, no hay anhelos, no hay deseos. Eh, Pueden pasar 1, 2, 3, 4 años sin bautizar a alguien, y para ellos está bien, y eso no es correcto. Ujú. Creo que en una iglesia donde no hay bautismos es porque no hay algo que está sucediendo, hay algo que no se está haciendo bien, porque no hay almas siendo ganadas. Sí pueden haber personas, hijos siendo discipulados, y eso es bueno, pero tenemos que recordar que nuestro fin es ir por el perdido, Amén. ¿verdad? Sí, ahí en lo que te hablaba, la iglesia tiene que tener una estructura. Eh, la iglesia es un cuerpo. La estructura de nosotros son los huesos, porque es lo que sostienen el cuerpo, los ojos, todo eso. El problema de muchas iglesias no hay una estructura para crecer, no hay un plan definido de qué hacer en el año, o hacen actividades sin propósito, que un día de campo, que eso, que lo otro, pero no hay una visión. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos claro que desde el principio del año qué queremos alcanzar, cuántos bautismos vamos a hacer, cuánta gente pensamos ganar,
cuántos encuentros vamos a tener, cuántas escuelas vamos a levantar, cuántos discipulados, cuántos retiros, y se arma todo un plan. Claro, aparecen cosas a medio del año Las interrumpen. que interrumpen Ujú. o que se agregan, pero desde el principio del año se toman fechas de encuentro, fechas de retiro, fechas de bautismo, fechas. Entonces la gente tiene una visión clara y tiene una estructura de trabajo. Entonces muchas iglesias solamente hacen el culto y ahí lo que vaya saliendo en el camino, y no hay retiros, no hay enfoque, no hay encuentros, no hay campañas masivas para ganar, no hay invasiones, no se trabaja con las casas. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Los mismos, las mismas personas. Igual puede ser una célula, igual puede ser un líder de los que yo tengo que no esté ganando gente, no va a tener resultados. Amén. Y Dios nos mandó a tener resultados, a tener frutos. O Así es. sea, Cristo no quiere que yo sobreviva, Cristo quiere que yo dé fruto. Y Así cuando es. hablo de fruto, no solamente es el fruto espiritual, sino que le traiga almas Ujú. nuevas ganadas para el Señor. A veces estaba yo aquí mm, mientras preparaba este pequeño eh, sermón de metas, venía un versículo de la Biblia eh, en Jueces 5:15, de la conquista de Débora. Ujú. Débora es una mujer que se le da una asignación, porque Dios no solo es capaz de usar hombres, Dios es Ujú. capaz de usar mujeres poderosas. Y cuando habla de Rubén, dice, en los escuadrones de Rubén habían grandes determinaciones. O sea, que la tribu de Rubén tenía grandes propuestas en el corazón del territorio. O sea, hay gente que es visionaria. A veces en las iglesias va a llegar gente que va a hacer apoyo al pastor y lo va a Ujú. empujar, le va a meter fuego para que ese pastor se levante, Así porque es. esa gente viene de parte de Dios para sacarnos del conformismo. Es como Así un es. bebé pequeño que nace en nuestra casa, nos va a hacer levantarnos a medianoche, nos va a quitar el sueño, nos va a desvelar para que nos activemos en el propósito. Entonces yo creo que hay gente que es asignada a las iglesias para despertar el corazón de nosotros Así es. como pastores. ¿Y qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo, la meta de salvar el mundo? Tremendo. Tremendo. Y es tan importante para la iglesia entender esa visión del Señor, porque Él vino, rompió, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y luego que Él ha hecho el trabajo más fundamental, romper el pecado, derrotar el pecado. Luego, cuando una iglesia no entiende que luego entonces Él le asigna a la iglesia el cumplir o llevar toda esa meta a un cumplimiento de ganar las almas, ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizándolos. Entonces, cuando la iglesia no entiende que esa meta final se nos fue asignada a nosotros para nosotros ir y ganar esta gente que está perdida, nosotros como iglesia entonces vamos a ser solamente, como usted decía, que se convierte en un club social. Somos nosotros nos amamos, nosotros nos queremos, hacemos nuestros asados, hacemos nuestras salidas y la iglesia no logra pasar de allí. Y eso es importante cuando realmente se está haciendo un trabajo eficaz en ganar almas, ¿verdad? Y usted decía algo bien importante, apóstol, y es que cuando una iglesia no tiene visión, una de las cosas que yo he notado porque he podido dar unos talleres de intercesión, es que la iglesia hoy en día carece de intercesión. Y cuando la iglesia carece de intercesión,
lo que haga no lo va a ser respaldado, porque recordemos, si recordamos, hay una atmósfera con la que nosotros peleamos, hay una atmósfera en esa comunidad, hay demonios en esa comunidad asignada no solamente afectar a la gente, sino afectarnos a nosotros como iglesia. Y hoy en día creo que las iglesias carecen mucho de intercesión, no interceden, no hacen esa guerra espiritual. Y muchas veces hay muchas iglesias que a veces hacen evangelismo, hacen actividades a nivel de comunidad, pero ¿con qué autoridad están saliendo si no están conquistando, ganando los aires? Entonces no se ve nunca los frutos de ese evangelismo que se hace. Entonces, muchas veces los pastores, las iglesias carecen de ese factor tan importante que es la para alcanzar, intercesión o para sea, poder para alcanzar alcanzar. el metrón, el nivel, Ujú. la carrera, como dice Pablo, que nos fue asignada. Así es. Por ejemplo, yo pienso que hay pastores que Dios los tiene para miles, pero ellos están entretenidos en los cienes. Y hay pastores en los cienes que son para miles, para 10,000. Entonces, que hay una capacidad que Ujú. nosotros tenemos. Entonces, yo siempre soñé no es que desprecie yo las iglesias pequeñas, o sea, amo mis pastores que tienen iglesias, que están comenzando y todo eso, pero me apasiona. No quiero tener una iglesia grande porque, ay, sentirme el pastor de la media iglesia, no, sino porque amo la gente, Así porque es. amo mi ciudad, porque anhelo ganar, me duele lo que le pasa a la gente, me duele el dolor del pecado, porque fui rescatado por el Señor. Y me gustó este versículo que el Señor que está en el libro de Lucas 9:51 y dice, y sucedió que cuando se cumplían los días en donde tenía que ser ascendido, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Para ganar el mundo, Cristo tuvo que ser determinado, Así es. determinado. Dice que menospreció el oprobio, la vergüenza, Ujú. por alcanzarnos a nosotros. Entonces, cuando un pastor tiene revelación de la firmeza de Cristo, del amor demostrado, yo creo que mucho pastor es alcanzado por el Señor, pero no se le ha revelado el nivel de sacrificio que Jesús hizo en la cruz Ujú. para que él fuese salvo. Y es lo que Pablo tenía, porque Pablo vivía por una revelación de la cruz de Cristo. Por eso el tipo no se cansaba, el tipo iba más, el tipo lo golpeaban, lo azotaban, lo dejaban por muerto, caía de náufrago en medio del Ujú. mar, en peligro de ríos, en peligro de fieras, en peligro de los falsos hermanos, Ujú. en peligro de la ciudad, en peligro de los campos. eh, eh, y el tipo seguía, se le alborotaba el mar, quedaba como náufrago, se reventaba la barca, el ángel le hablaba, tenés que llegar a Babilonia, a Babilonia, a Roma, No es Roma. a Roma, a testificar con Faraón, Ujú. con Faraón, con Con Nerón, los mismos diablos Sí. de siempre, uno tras Sí. otro. Y el hombre Ujú. determinado a alcanzar esa meta que Dios había puesto. A veces el ministerio es eso, es sacrificio, es determinación, es levantarnos de madrugada, es superar traiciones, pero seguir avanzando. Así es. En el libro de Jueces, capítulo 9, cuando Gedeón persigue a, persigue a los madianitas, él pide ayuda en Sucot y dice que lo desprecian. ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie, no te vamos a ayudar, tú no eres nada. Supera el menosprecio, luego sube y lo vuelven a menospreciar y, y dicen que Dios le revela que por el camino de los nómadas
habían ciertas veredas que no eran, que eran inusuales para los israelitas, pero dice el camino de los nómadas persiguió a los madianitas hasta alcanzarlos. Pero me gusta un término que yo siempre le digo a mis líderes y dice cansados pero aún persiguiendo. Dice, y Gedeón, dice, y Gedeón y su gente iban cansados pero aún iban persiguiendo. O sea, que a veces nosotros vamos a estar cansados, nos va a tocar el cansancio, nos va a tocar pasar por cosas, pero no vamos a soltar, no vamos a soltar. Así ¿Sabe lo es. que significa Caleb? Caleb, el nombre Caleb significa perro que cuando Agarra, no agarra suelta. no suelta. O sea, cuando quieres algo, lo alcanzas. Y Gedeón significa destructor. Destructor. Entonces, Dios en el nombre les da una naturaleza de lo que ellos tenían que hacer. Ujú. Y también me recordaba ahora mismo de David cuando los amalecitas, este mismo grupo, le toman las mujeres, le toman los niños, le toman le queman la ciudad. Dice dice la Biblia que él le pregunta al Señor, Dios, ¿me quedo acá o avanzo? Dios le dice, avanza porque te doy victoria. Y a veces para conquistar territorios es necesario tener una estrategia de Dios porque cada territorio tiene tiene una forma de alcanzarlo. O sea, eh, no es lo mismo tomar Jericó, darle vueltas, que tomar Ai o que tomar otra ciudad. Cada ciudad se tomaba de una manera diferente. Pero dice la Biblia que los hombres estaban amargados porque habían perdido sus mujeres, habían perdido los niños, pero tenían como meta recuperar su familia, Así recuperar es. sus hijos. Así es, apóstol. Y quisiera también que traer esta pregunta hacia usted, porque también creo que a muchos de los pastores les afecta una situación que a veces no pueden manejar y es el que hay personas dentro de las iglesias que se creen indispensables para que eso funcione, Uh -huh. o pastores que se han dejado dañar el corazón y creen que estas personas o X personas son indispensables para poder lograr un objetivo. Entonces, ¿qué usted podría enseñarnos referente a ese tipo de personas que a veces creen, si yo no estoy, esto no sigue avanzando? Uh -huh. ¿Qué usted podría enseñarnos referente a eso? Bueno, mire, cuando alguien piensa de esa manera, es que tiene Ujú. un complejo de superioridad. Esa persona tiene un problema serio de sobreestima de lo que él es. Yo he pasado por tiempos en donde un líder me dice, si yo me voy, a usted se le cae la iglesia, la gente se le va, los jóvenes se le va, porque aquí yo soy el alma de la fiesta. ¿No? Bravo, Espíritu Santo, no te había conocido en persona. Qué bueno que te conozco. O sea, y me doy cuenta que se van y Dios se glorifica más. Así es. Dios trae gente nueva, más obediente. De Así repente, es. esa persona, en vez de ser una bendición, está siendo un problema. La rebeldía de él está siendo un atraso al ministerio. También otro problema que yo veo acá es que los pastores también Ujú. tienen complejos de inferioridad. A veces les cuesta corregir, les cuesta hablar lo que tienen que hablar, lo que Dios pone en el corazón, porque cuando la gente tiene un espíritu así rebelde, tiende a intimidar al pastor. Y el pastor se retrae porque el pastor no sabe que está lidiando con un espíritu Ujú. en esa persona. Fíjese que hay personas que cuando entran eh, en contacto con usted, logran tener un poder espiritual porque
tienen un espíritu pitónico, es un diablo que tienen dentro de ellos, que no han sido libres, usted se va a dar cuenta que cuando uno se encuentra con ellos, está en contacto con ellos, tienden como a sentir como un peso en el pecho de uno, porque esa persona que está allí no es libre. Hmm. Y yo he pasado muchas experiencias, o sea, ya conozco a las personas. Jesús conocía a la gente, no se fiaba de ellos. Hay gente que ellos mismos no saben que necesitan liberación y que están siendo enviados por el diablo para traer un atraso a esa iglesia. Y, y nosotros como pastores tenemos que nunca dejarnos manipular por, por, por estas entidades demoníacas, o sea, que tratan de atrasar a la gente. Y siempre, por ejemplo, trabajar mucho con liberación para no soltar la liberación que es tan importante. ¿Cómo puede ser un trabajo una persona a nivel pastoral para protegerse de este tipo de personas? ¿Qué puede hacer un pastor para proteger, tirar un manto sobre sus líderes? Porque al final este tipo de personas a quienes empiezan afectando es al liderazgo actual. Primero, no dar acceso, hay que filtrar. La gente que tenga acceso a nosotros tenemos que tener libertad para corregirlos. Si yo tengo un equipo de trabajo y yo cuando hablo me cohíbo, me quedo con cosas porque siento que le van a molestar a esa persona o a tal, esas personas no deben de estar allí. Mm. No deben de estar allí porque el Espíritu Santo me está revelando a mí que esas personas están Un afectándome espíritu mi contrario. libertad para yo poder ministrar con franqueza, ministrar con liberalidad. Entonces, yo nunca debo de traer al liderazgo a gente que yo me limito para hablarles, que me traban para yo poder corregir, porque no son, no son parte del equipo. Y, y, y eso, pues, yo he visto que el Espíritu no se equivoca, el Espíritu Santo no se equivoca, si no es, no es. Entonces siempre hay que cuidar mucho el equipo de trabajo. ¿De dónde cree usted, apóstol, que viene ese espíritu de inferioridad en los pastores que llegan al punto de dejarse manipular? Eh, ¿De dónde cree que es la raíz de los pastores que luchan y muchos pastores saben lo que están viviendo, saben que no está correcto, pero no tienen la fuerza como para poder dar un paso firme? A veces hay pastores que no tienen una revelación clara de su llamado, que fueron puestos, pero ellos no tienen revelación de que Dios los puso. Mm. Cuando a alguien no se le ha revelado que Dios lo puso, hay como una incertidumbre, hay como una duda, hay como un afán de agradar a la gente. Por ejemplo, Saúl y David es un ejemplo. Mire, David era tan seguro en él, desde que era adolescente era seguro cómo le hablaba al gigante, cómo trataba, cómo sus hermanos lo menospreciaba, el tipo seguía y no se rendía ante nada. Sin embargo, cuando Saúl es escogido, primero es escogido porque la gente lo pide. Dios no lo pide, la gente pide rey. Ujú. Y Dios les concede un rey. Segundo, Saúl tiene un complejo de inferioridad, aunque era más alto que todos y era hermoso, dice la Biblia, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Dice la Biblia que cuando él falla y Samuel lo viene a corregir, Samuel le dice algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ujú. Dice, aunque eras pequeño ante tus propios ojos,
¿Qué significa ser pequeño ante mis propios ojos? Que yo no tengo un concepto correcto de mí mismo. Yo tengo un complejo de inferioridad. La vida de Saúl es una vida de un hombre acomplejado, un hombre súper acomplejado, traumado, inseguro, eh, afanado por lo que la gente piense de él. Dice la Biblia que Samuel le dice, en 7 días yo llego a ofrecer sacrificio, espérame. En realidad las distancias en Israel no son grandes. Samuel pudo haber ido antes, pero fue una prueba de tiempo. Entonces, los pastores a veces somos probados en el tiempo. A veces Dios no permite que crezcamos, pero queremos crecer. Entonces llega una familia de divisores de otra iglesia, los ponemos a predicar, les damos micrófono. Entonces dice la Biblia que Saúl, al ver que Samuel demoraba y tardaba en llegar, él era un benjaminita, solo los levitas podían ofrecer sacrificio. Él no tenía derecho de usurpar una posición sacerdotal, aunque era rey. Y dice que él hizo sacrificio, cometió un error, usurpó un lugar que Dios no le había dado. Y cuando Samuel llega, ¿qué rayos hiciste? Le dice, locamente has hecho. Es que el pueblo, mire cómo piensa, es que el pueblo se me iba, el pueblo estaba pidiendo. Y entonces hay pastores que el problema es que viven para la gente, no viven para Dios. Entonces, les afana que la gente piense mal de ellos, viven para la gente y no tienen conciencia de que el ministerio no lo hacemos para la gente. Amamos la gente y le servimos, pero nuestra conciencia es que estamos sirviendo al Señor. Y por eso fue desechado, porque Samuel le dice, y mire lo sinvergüenza que fue Saúl, dice, hónrame delante de la gente, aunque tú y yo sabemos que para Dios yo estoy desechado. Qué terrible que nosotros busquemos la aprobación de la gente y no la aprobación de Dios. Eso hermano, es un ejemplo de realmente tremendo, pastor. Bueno, hemos tenido una tremendo podcast. Íbamos a hablar del doble ánimo, pero lo vamos a dejar, quizás nos dé un tiempito mañana para hacer otro, porque parte de lo que la gente no logra cosas es por el doble ánimo, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente podcast. Bueno, les saludamos, les amamos y suscríbase a nuestra página, denle like, síganos en TikTok, síganos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Dios me les bendiga. Amén.